Hola a todos, gente. Hola, ¿cómo están? Para aquellos que no nos conocen, mi nombre es Lili. Y yo soy Juan. Y juntos somos Mate, Ruta y Aventura. Y todavía seguimos en Nayarit y hoy nos encontramos en este hermoso pueblo llamado Sayurita. O Sayurita, porque es la forma que hablamos nosotros. Este pueblo realmente está muy bonito. Es un pueblo muy turístico. Sí, turístico y muy colorido. Está considerado también como pueblo mágico. Un pueblo mágico más. Un pueblo mágico más, sí, porque hay muchos. Hay como dice que hay como 112 pueblos mágicos en México. No sé si será así, si hay más o menos, pero bueno. Y no sé si lo vamos a ver a todos. Ojalá que sí. Ojalá que sí podamos. Pero miren lo que es ese restaurante. Así, esa es para empezar. Hermoso el lugar. Estamos en la plaza. Sí, es como que siempre nos gusta empezar por el centro histórico o por donde está la plaza o donde están las letras, ¿no? Para que empecemos con la foto. ¿Dónde está el movimiento? Como quien diría. Y está la placita. Muy linda. Chiquita, pero muy colorida. Con su kiosco ahí en el medio. Bien cuidada, hermoso. Otro lugarcito más. Todo se ve hermoso, hermoso, me encanta. Heladería acá abajo, venta de anteojos. Miren qué lindo que está esta parte. Acá. Divino. Todo está muy lindo, todo. El detalle, ¿no? De la arquitectura, de cómo está todo. Aparte volvemos hasta lo mismo, ¿no? Si hay una playa cerca tiene que haber palmeras, si no es como que no. Ah, sí. Un hotel, cosas de venta. Hermoso esto está. La verdad que si mira, si lo ve mi amiga Patti, esto de acá le va a encantar todo lo que vende ahí. Sí. Todo lo que vende ahí. Patti, esto es para vos, para cuando vengas a Sayulita. A Sayulita. Mirá los vestidos, preciosos. ¿Y un olor a comida de rico? Pero yo estoy en una parte importante acá, le estoy mostrando a las chicas los vestidos y todo. Salís con la comida, pero Dios mío. Lo más importante de todo, Morphy. Pero miren, no, en serio, está muy linda. Guitarras. La camiseta de Messi, como corresponde. Estamos presentes. Ahí va a ser un poquito de surf. Muy lindo. Ya, todas las palmeras, qué lindo. Me encanta Sayulita. Me encanta. Mira, Majo. Majo. Oh, sí. Ahí está, Majo, para vos. Hasta España va a llegar esto. Y acá estamos al acceso a la playa. Y la negra se quedó allá. Un relax total hay acá. Si no me creen, miren esto. Masajito, relaxing.
toda la onda para descansar y para quedarse tranquilo. Opa, casi me caigo. Y esto se ve muy lindo. Ah, está el amigo del barrio. Musiquita por allá, todavía no hay nadie. Ya se fueron casi todos de acá hoy. Viste que hace masaje, todo ahí. Sí, ya le puse relax. Hermoso lo que es la playita esta, ¿eh? Ah, y miren qué en profundo está la gente, ¿eh? ¿Qué? Oh, sí. Está todo muy lindo. Y acá alquilan tablitas de surf. Ah, una chuchería esto. Miren qué lindo. Más tablitas de surf. Para aquel que tiene balance, porque lo que yo me subo y caigo como plomado, hasta abajo me voy. No la hago, ni por casualidad. Ni por casualidad. Con la toallita secándome la cara porque en realidad íbamos a recorrer un poquitito la parte del centro, no venirnos acá a la playa. Entonces, bueno, seguimos la calle, nos vinimos acá a la playa y ya tengo los sesos que se me están así como, las ideas se me están derritiendo, ya no voy a saber ni qué decir después. Vamos a ver el patio, a ver cómo está. Ay, menos mal. Y si quieren tomar algo, acá tienen el Monkeys Sayurita. Con su sillita y su musiquita. Si quieren andar una vueltita a caballo, también tienen caballos para alquilar. Tranquilo, están descansando ahora. En este lugarcito de Horror Office. Ah, acá se alquila todo, miren. De todo un poquito tienen acá para poder alquilar. Y acá estamos en un mercado artesanal donde tiene unas cosas muy bonitas realmente. Bueno, justamente mira el cochecito este que no me deja pasar. Cocos. Queda todo esto para adentro. Muy bonito. Wow. Y con aire acondicionado y todo, ¿eh? Y ahí. Linda, con las mesitas Sushi. rosaditas, ¿no? Sí. Miren qué belleza las cosas que hay. Mirá la hamaca paraguaya esta, que sí, me Y la otra al lado también.
Muy bien. Siempre destacamos los tejidos que tiene, los bordados, la verdad que son increíbles. Mirá qué lindo. Pásale familia. Muchas gracias. ¿No me empieza a darte cuchón también? Pásale, patrón. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Para eso está el negocio, para tomarle fotos. Eso. Para eso, patrón. Video, te voy a hacer publicidad en YouTube. Sí, jefe, tú adelante, jefe. Para eso está el negocio. Cosas hermosas que tenés. Sí, y el negocio es para el público. Exacto. De todo, mira. De todo tienen acá, mira que sí. Hasta si quieren músculos también tienen músculos. Hasta para el que quiere músculo, ¿no? Ahí está el cabeza de toro original. Juego de ajedrez. Unas cosas hermosas tienen acá. ¿Qué te estaba hablando el nene? ¿Qué estabas buscando? Oh, ¿Pásale, patrón, algo en especial? ¿Alguna playerita? gracias. Muchas gracias. ¿Por la cámara? ¿O por el perro? Por el perro no. Se quieren quedar con la perrita. No, la verdad que cosa divina que hay acá. No, hay unas cosas hermosas, la verdad. Unas cosas bárbaras. Los trabajos que hacen. Miren esto. Hola. Hola. Pásale, bienvenidos, Gracias. Muchas gracias. Lo que les hará, demos algunos precios. ¿Eh? Mira, ellos son mis hermanos. Él es el que ha venido. Él es el que ha venido. Es el Hermoso. Muy lindo. Y Hermoso. eso de acá ya está cerrado. Sí. Y qué rico que es. Ni hablemos. No, ni hablemos. La Es verdad una cosa te que- chupa los dedos con eso. Hasta el perro ahí está ahí, viendo a ver qué se le cae. Hermoso este pueblito, la verdad. Muy lindas cositas tiene, mucho recreación para el turismo. Muchas palmeritas. Muy lindo. Ay, se siente tan fresco ahora. Es la brisa del mar que te pega en la cara. Como estamos yendo para el lado del mar. Esta es otra callecita que hay al costado. Bueno, todas las calles acá dan para el mar. Hermoso. Y ahí se escucha en el fondo un poquito de batucada. Parece que fuese la misma entrada, pero no. Dice acceso a la playa también, pero la otra era diferente. Estaba Claro. del otro lado. Esta es otra entrada Otra entrada. hacia la playa. Muy lindo. Esto es lo lindo, ¿no? Que dejan acceso a la playa, así que la gente que pueda pasar, ¿no? Que tenga el acceso, porque hay otros lugares donde están cerradas y si bien no se puede llegar con nosotros con el RV, pero en realidad con los autos se llega para aquel lado de allá, no Ah. hasta la playa, pero sí más atrás. Mira qué lindo. Hermoso se ve para aquí.
Mira, cuando empezamos a grabar había un montón de gente, ¿viste? Ahora mira ya como que quedó la playa Ya más queda vacía la playa. Bueno, volvimos a la playa. Ah, ya encontró este. La voy a soltar. Un amigo. Ahí encontré una amiguita para jugar. Creo que la misma que estaba allá. Ahí tiene con quién jugar, todos se divierten Hasta que acá. se divirtió la pobre Milo, pobrecita, que le hicimos caminar como loca. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, viene, viene. Haciendo amistades. Bueno, volvimos a la playa y como se pueden dar cuenta, Y nada que ver, Ya es no la es. misma playa que estábamos hace un rato, pero ya la gente se fue, son las 6:30 de la tarde y todo cambió. Eso es lo que decimos con Juan, que nos llama mucho la atención, porque son lugares hermosísimos, pero es como que tiene vida desde la mañana hasta las 6 de la tarde, una cosa así. Después de las 6 de la tarde como que todo se apaga. no tienen vida de noche acá. Sí, porque ya están Directamente. cerrando. Si miran, ves, a ver, casi no hay gente en la playa, solamente, bueno, las que están en el agua y eso, pero Hay bastante, bueno, comparación de otros lugares, hay bastante gente en la playa. Miren, ven, todavía hay mucha gente, pero ya murió esto. Esto estaba hoy que explotaba, no se podía caminar. no se podía caminar, ya cuando empezamos nosotros a grabar el video. Pero ya ahora ves, ya está prácticamente vacío, los negocios, ya el masajista se fue, ya nada. Al que le hizo masaje también, y bueno. Bueno, vamos a ver qué seguimos pescando, a ver si encontramos algo más. Sí, pero el lugar está hermosísimo, hermosísimo para que lo disfruten en el tiempo que quieran. Está linda, hermosa. Creo que es una iguana. Y gira la cabeza, mirá. Me mira y me va a atacar, Bueno, en camino yendo para Puerto Vallarta nos encontramos con este pueblito que pasamos la noche acá, que se llama Bucería. La verdad que nos asombró. Un lugar muy bonito, con unas playas extensas, tranquilo, lleno de gente, pero todavía viendo el lugar, no tan apelmazado de gente. Claro, como Sayulita, que estaba, la cantidad de gente era demasiada. Acá es como que está todo más abierto. Muchos hoteles hay también que dan a la playa. Y acá tenemos el cartelito que dice Bucería, que no crea que tenga que explicar lo que significa la palabra. Ahí lo tenemos al señor ahí sacando perlas. Y bueno, un lugar muy lindo. Hay mucho lugar para comprar souvenirs y cosas así, recuerditos. Ahora vamos a recorrer un poquito también por ahí. Muy tranquilo, la noche estuvo espectacular. Ahora vamos a recorrer un poco y le vamos a mostrar. Sí. Bueno, le voy a mostrar primero un par de restaurantes y bares que hay, que están muy bonitos, familiares y lindos. ¿Ven? Ya ven, pueden ver que hay construcciones que están haciendo a morir acá y bueno, para que vean que hay comida.
Y acá tenemos otro restaurante que actually da para la playa esto. Y acá tenemos a Coco Beach, cocina de playa y tiki bar. Miren qué bonito lugar. Tiene toda la vista para el mar, allá en el fondo. Divino restaurante. Acá tenemos otro restaurancito, Fat Boy. Mariscos El Gordo 2. También se pueden fijarse atrás. Toda la vista a la playa. Hermoso. Y se debe de comer espectacularmente rico, debe ser. Porque todo fresco acá, todo sale del mar. Está todo así. ¿Y este qué es? El Brujo. El Brujo. Sí, miren. Miren qué lindo que está. Impresionante. Ahora vamos a ir de otro lado. Ahora vamos a ir del otro lado y a ver si lo grabamos de la parte donde se ve desde la playa. Para que vean lo lindo que es. Pero está muy bonito esto. Bueno, les comento que las construcciones acá son nuevas casi. Hermosas. Todo para rentar, hoteles. Es un lugar turístico. Es un lugar turístico. Miren esto. Miren esto. Impresionante. Y con esa vista ya de fondo a la playa. Bárbaro. ¿Cómo se llama? Sí, señor. Sí, señor, mira, Mexican Restaurant Puerto Vallarta. Pero no estamos en Puerto Vallarta. No estamos en Puerto Vallarta, No, estamos en Bucerías. Y como le venía diciendo, esta es la parte de atrás de los restaurantes. Hermoso, que da a la playa con esta vista maravillosa, increíble. Y ahí está Liliana, como siempre, saliendo en la fotografía. Esta vista maravillosa. Sí, no podía faltar vos, por supuesto. Yo me paro ahí al medio. ¿Me hablabas? Dije, ¿me hablabas? Esta noche como. Miren, está muy lindo. Muy lindo. Bueno, esta es la parte de todos de los restaurantes. Ya de aquel lado, más para el fondo, son más hoteles esos. Más hoteles. Y la playa no es que les pertenece a los hoteles, pero la cuidan ellos. Entonces es simplemente con palapas y para tirarse a gozar del mar, de todo. Sí, pero todas las calles tienen acceso a la playa. Oh, sí, no hay acceso privado. No, está público, pueden llegar tranquilamente. Si vienen temprano, llegan con su auto o carro. Sí, y lo lindo, ¿Dónde está la playa? lo lindo de todo esto es que hay lugar, es una playa muy extensa y con espacios para todo el mundo, así de simple. Más tarde se llena esto, ahora es temprano. Bueno, y a un costado del cartel, exacto, se me quedó. Sí, se quedó tildado el gordo. Bueno, empieza todo lo que es la feria artesanal, ¿no? Y acá pueden encontrar de todo, como en todas las ferias, ¿no? Encuentran ropa, billutería, zapatos, de todo un poco. Sombreros. Y recuerditos muchos. De todo, la verdad. Cigarros. Muy lindo. Ay, mira qué lindo. Hermoso. Muy lindo. Para las chicas, acá tienen sus cositas. Muy bien, muy bien. Me alegro mucho que ya empieces a recordar a mi comunidad. No, es que yo lo digo por los chicos. Porque las chicas las van a comprar, pero los chicos lo van a gozar. Buenos días. Hermoso. ¿Listo? Bolsitos para las nenas, cinturones para los pibes.
Sí, como le estaba diciendo, hay mucha construcción acá. Miren lo que es esto. Aunque esto va a reventar con turismo. Y... Hola, bienvenidos. Gracias, buenos días. La gente es muy amable. Súper amable. Sí, no, que a veces dicen, no, pero los puestos que están aquí o en la playa son así como pesados, no, nada que ver. La gente es muy amable, te ofrece, Servicial. lo que vende, servicial, o sea. Esto es lo que es vida en la plaza de Compostela. Los chicos jugando al atardecer, los abuelos conversando, los pájaros volando. Escuchan los pájaros como cantan. Impresionante lo que es eso. La iglesia preparándose para la noche con sus luces y su historia escondida. Es impresionante lo que es esto. Todos disfrutando están. Todos haciendo sociales. No veo ningún celular, ninguna tablet, nada. Simplemente, llanamente jugando. Una pelota rodando, una bicicleta queriendo aprender ahí. La chica, la nena aquella con el monopatín, casi queda estampada en el agua. Otro más acá, Casi hace un clavado ahí. intentando manejar eso. No, esto es indescriptible. ¡Ey! Prendieron las luces. Miren lo que es el cielo. Bueno, impresionante. Y acá estamos en el kiosco, así le llaman a esto, donde está el mural. Campo de estrella, dice ahí, personajes y tradiciones. De más o menos explica la tradición de esta ciudad. Más o menos, nosotros no conocemos las personas que están representadas acá, pero supuestamente es la historia de este pueblo en este mural. Hermoso. Es medio parecido a lo que está en el Palacio de Gobierno en Tepic, que también Claro. está todo el techo pintado y todo, cada parte representa algo. Y acá nos encontramos en el centro histórico. Está hermoso el pueblito. Lleno de palomas, Todo tipo de bichitos de todo acá. tipo de perros. Y este sería el kiosco, ¿no? El que está no puede faltar en el centro histórico, El kiosquito, sí. frente a la parroquia o a la catedral. Aproximadamente este pueblito tiene como unos 15.000 habitantes. Y la verdad que ya lo caminamos un ratito para ver dónde estábamos. Y está hermoso, la verdad. Este es el kiosco que recién Liliana mencionaba. Y muy lindo. Hecho de material. Y tiene la historia del pueblo dibujado en el mural.
¿Qué exactamente Al es? igual que en Tepic, ¿no? Al igual que en Tepic, que también tiene el Palacio de Gobierno, todo el techo dibujado también, donde cuenta toda la historia, vendría a ser de Nayarit. Hermoso, y todas las palomitas ahí abajo, lleno de gente, gozando de la plaza. Y acá tenemos, es una iglesia, ¿no, Negrita? No, en la cancha de Boca. O sea, Y claro, es una iglesia. es una A ver, iglesia, una tiene un catedral. campanario, tiene una cruz arriba, una cúpula. Sí. Es una iglesia. Es el templo parroquial Santiago de Compostela. Ay, Dios mío. La pregunta mía fue, si una iglesia, era una parroquia, bueno, una catedral, ¿qué es lo que Uno es? interpreta lo que puede. Sí, es una iglesia. No, no Es es el una iglesia. templo parroquial Santiago de Eso es Compostela. una parroquia. Sí, sí, enfócala, porque si no la gente se va a desesperar. Ya cambiaron de video. Ya cambiaron de canal. Ay, Dios mío. Ay. Ah, Dios. Ya están mirando Cocinando con Mari. Bueno, ahí está la iglesia. Ay, Dios. Hermosa. Miren qué belleza. Y de fondo, las campanas. Hermoso. Y este es el frente de la catedral. Ahora se la vamos a mostrar por dentro. Bueno, vamos a entrar. La están limpiando. Bueno, ya estamos afuera, espero que le haya gustado la catedral. Hermosa está, muy, muy linda. Unos colores divinos, la verdad que tiene, muy cuidada. Y uno siempre trata de tener el cuidado, digo yo, de no Molestar. de no molestar, pero justamente cuando íbamos saliendo una señora le chista a Juan, le hace ch, ch, y entonces Juan se acerca y dice, uy, ya veo que no se podía grabar. Pero no, la señora era para decirle si habíamos grabado todo, que al costadito hay otra cosa para que mostremos. O sea, hay gente que le interesa que uno muestre el lugar. Y hay otras personas que, o sea, uno siempre está con ese pesar de que capaz que uno molesta, ¿no? Pero no, hay gente que quiere que uno muestre el lugar donde están, donde viven. Nuestra cultura. Para que, sí, la cultura de ellos y bueno, y eso es lindo también. Bueno, y al costadito, justamente como estaba diciendo Juan, se encuentra el Palacio Municipal. Es ese. Que vendría a ser la municipalidad para los argentinos. Para los argentinos. La municipalidad del pueblo. Es un pueblo muy activo, la verdad. Mucha gente caminando, mucha gente haciendo cosas. Hermoso, hermoso, la verdad. Muy, muy activo. Al menos en la parte céntrica. Miren qué hermoso. Con sus decoraciones ahí. Sí, estábamos escuchando ayer a un señor que estaba diciendo que todos esos triangulitos que están así arriba, toda esa decoración se llaman Ojo de Dios. Nosotros Ojo no de Dios. sabíamos, No, la sabía. verdad no sabíamos.
Como se pueden dar cuenta, es una catedral muy, muy antigua. Bueno, el pueblo de acá de Compostela se fundó alrededor de hace como 500 años. O sea que la catedral debe andar por ahí, anda. Sí. Alrededor de 500 años. Miren. Hermoso. Y este es el mercado, ¿no? Mercado municipal. El mercado municipal. Acá donde dice que se comen las mejores comidas. Sí, dice que todo lo mejor uno lo puede encontrar en el mercado municipal. Bien, bien, bien. Típico del lugar. Del típico. Bien típico. O sea, el olorcito que hay está... A nosotros siempre nos dijeron, cuando entramos a México nos dijeron, si ustedes quieren comer bien, quieren comer rico, rico, y lo del lugar, lo típico del lugar, tienen que ir al mercado municipal. Entonces nosotros cada vez que llegamos lo buscamos. ¿Entramos? Vamos a entrar. Sí, mercado no puede conocer. Bueno. Y acá está la verdulería con todas frutas frescas. La carnicería. Más carnicería. Para comer, ya nos están preparando para el desayuno, ¿no? No, el desayuno ya pasó, creo. No creo, porque desayunan como a las 11 de la mañana. No sé, la verdad que nosotros nos perdemos todas esas cosas divinas. ¿Por qué? Porque comemos tarde, nos levantamos No tarde. tenemos la cultura del desayuno, de comer así, fuerte en el desayuno, nosotros. Entonces tomamos mate, tomamos un cafecito y nos perdemos todo esto. Es neta. Hermoso, toda la gente acá. ¿Ves? Todo preparando. Eso del desayuno fuerte, la verdad que me parece perfecto también, porque es como que uno inicia el día con más energía, ¿no? No tenemos la cultura, pero la verdad que podríamos empezar implementando. Sí, ¿no? Miren los pollitos. Pollitos, pollitos. Buenos días. A mí particularmente me llamó mucho la atención cuando lo vi la primera vez, porque los veía como amarillos, así como, y le decía a Juan, eran buenos los pollos, lo veía medio raro. Tienen pero un no, sabor impresionante. tienen un sabor impresionante. Ah, pollo real. Claro, yo acostumbrado al pollo parecía que estaba lavado, ¿no? Un color, una cosa media rara. El pollo que se come allá en el norte son palomas, no son pollos. No, sí, pero igualmente, tanto sabor y el color totalmente diferente. Sí. Entonces, bueno, Pero miren, toda la fruta refresca. Un sabor que las frutas acá. Impresionante. Y bueno, hay frutas que no conocemos, eso yo no sé qué es. sí, hay frutas que no conocemos. Sí. Un montón de frutas que no conocemos. Pero que la vamos a seguir conociendo de a poco. Lo que sí no le vamos a mostrar todo el mercado porque es más o menos lo mismo, comida, frutería, carnicería, venden ropa. Nosotros ahora lo vamos a ir a recorrer, pero no se lo vamos a mostrar. Porque somos malos. Así somos. Quédense con las ganas. Vamos a esperar que ustedes lo vengan a recorrer. Y acá encontramos esta talabartería con unos trabajos impresionantes realmente. Así que les voy a mostrar un poquito el trabajito este mientras Liliana y la Milo descansan de la caminata, pero la verdad que es una belleza las monturas que trae. Voy a empezar por aquel lado, que se ve mejor. Miren qué belleza. Unas cosas divinas el trabajo. Miren estos detalles. Qué belleza de trabajo, la verdad. Acá el señor trabajando, haciendo otro. Como le digo, hecho a mano. Impresionante.
todo tipo, todo color. Hermoso, la verdad, ¿eh? Y acá con el cartelito de Compostela ya nos vamos a ir despidiendo de este lugar. Muy lindo la pasamos, muy colorido, mucha historia y bueno. Realmente, como le dijimos, nosotros paramos acá simplemente porque vimos, bueno, habíamos visto el cartel, vimos la iglesia, nos gustó, pero creemos que es algo como para recorrerlo así en un día y seguir viaje, pero sí para parar acá porque la verdad que está bonito el lugar. Bueno, ahora nosotros vamos a seguir viaje, nos despedimos de este video como siempre, esperando que les haya gustado, que se suscriban a nuestro canal que es totalmente gratuito, que nos hagan un dedito para arriba si les gustó el video y seguimos viaje